Bueno, antes que nada, gracias a todos por unirse el día de hoy. Eh, Creo que la webinar de hoy les sea útil, es un poco lo que buscamos como objetivo de este tipo de reuniones. Más que nada, nosotros orientamos estas reuniones para directores de clínicas, médicos, gerentes administrativos, gente administrativa también, de distintos tipos de centros de salud que básicamente están buscando formas de mejorar y eficientizar el trabajo en la clínica. La idea de hoy no es que nos paremos en todo lo que es el producto que ofrece Omnia Salud, sino que para eso tranquilamente podemos hacer una demo del producto más orientada a la necesidad puntual que tenga cada uno, sino que la idea de hoy es ayudarlos a ustedes en ese paso previo o mientras estén haciendo ese paso en ordenar la gestión y tratar de planificar cómo hacer ese salto eh, lo que respecta a la digitalización. Eh, en ese sentido, la idea de hoy entonces sería entender cómo encarar este tipo de proyectos de digitalización en la clínica de cada uno de ustedes en este 2026. eh, Ayudarlos a entender qué procesos conviene ordenar antes de embarcarse en este tipo de proyectos. eh, Lograr identificar dónde suele perderse tiempo dentro de una institución médica en la gestión diaria de los pacientes eh, o de los médicos o de aspectos administrativos, eh, cómo poder entender qué evaluar de una plataforma a la hora de elegirla en base un poco a las necesidades de cada uno y cómo avanzar a partir de todo esto con una planificación clara y posible para poder llevar a cabo este proyecto de digitalización. Y en sí la idea de hacer esto viene un poco motivado a lo que es la realidad de hoy, ¿no? Donde más del, poco más del 50% de los centros de salud y clínicas en Latinoamérica, no solo, o sea, nosotros trabajamos en Omnia Salud en ya 13 países dentro de Latinoamérica y vemos más o menos el mismo panorama, eh, en donde la mayoría de las instituciones todavía no están digitalizadas, ¿sí? Hay una gran brecha tecnológica en dar ese salto y se sigue registrando mucha de la información en papel. Mucha de la información sigue estando en procesos manuales. Entonces, la idea de hoy viene motivada un poco para ayudarlos a ustedes a poder dar ese salto, ya que hoy pasa a ser cada vez más algo que deja de ser necesario y pasa a ser como obligatorio, ¿no? En cierta manera. Eh, y en sí, lo que nos damos cuenta es que cuando empezamos a conversar con distintos actores dentro de las instituciones, nos damos cuenta que también se repiten muchos de los problemas que suelen suceder de por qué este salto no se dio todavía en la institución, ¿sí? Eh, y estos, si quieren, son como algunos disparadores que encontramos nosotros, que son los problemas más recurrentes, que son por ahí, hablamos más de procesos fragmentados o desconectados. Cuando hablamos de procesos es poder identificar internamente cuáles son los procesos que suceden dentro de la institución en el flujo de atención de un paciente, ¿sí? Y lo que normalmente se ve es que dentro de ese proceso hay no solo muchos stakeholders, sino también hay muchas acciones que se tienen que hacer y esas acciones, a pesar de que tienen un flujo de conexión en la realidad, en los sistemas que están diseñados, los sistemas no tiene que ser necesariamente un software, sino en el sistema que está diseñado de atención, muchas veces esos están desconectados, no hay información que fluye entre un lugar y otro, ¿sí? Y esto muchas veces se debe a que hay una alta dependencia del papel o sistemas que fueron desarrollados hace muchos años que no lograron escalabilidad y se quedaron en el tiempo con la posibilidad de por ahí hacer mejoras e ir adaptándose a ciertos aspectos. Eh,
como por ejemplo podrían pasar entre módulos de facturación y turnos que no tengan una comunicación entre sí, entonces el equipo de facturación, para poder hacer las liquidaciones, tiene que observar lo que pasa en la parte de turnos, cuando en realidad esa agenda podría estar vinculada directamente con lo que efectivamente se tiene que liquidar, se tiene que cobrar y esa gestión. Eh, También vemos muy comúnmente con la falta de información que recibe el equipo de gerencia para tomar decisiones, ¿sí? Al tener información que vive en papel o que vive en distintos tipos de sistemas, esto hace que la información real para tomar decisiones sea muy difícil de procesar y requiera mucho trabajo, y por ahí muchas veces ni se haga eso, y eso no ayuda a que uno pueda tomar buenas decisiones para eficientizar la gestión, y esto lleva a que no podamos eh, entender cómo mejorar, ¿no? En dónde tenemos que invertir para mejorar la institución. Un poco a modo de también hacerlos partícipes de, de esta reunión, la idea es que nos cuenten un poco para entender del caso de ustedes. Ahora, aquí activamos una encuesta, van a ver que se les va a abrir arriba a la derecha alguna encuesta para que nos cuenten un poco sobre ustedes, ¿no? ¿Dónde ven que se les va más el tiempo en el día a día? Puede ser dentro de su rol en la clínica o en el centro de salud, como también en el caso de que alguno esté como gerente, donde siente que el centro o la institución por ahí pierde más tiempo, ¿no? En el día a día. Eh, y por otro lado, entender un poco hasta qué nivel llegaron, ¿no? Con la implementación. Intentaron implementar algún servicio, eh, lograron hacer esa implementación. En el caso de no haberlo logrado, ¿por qué? También está bueno contarnos un poco eh, eso mientras vamos avanzando, y ahora en unos minutitos veremos un poco esas respuestas a medida que contesten. Eh, A ver, y esto un poco lo llevamos también porque, como que si lo podemos resumir todo esto, que no es fácil, pero un poco lo que tratamos es también un poco el denominador común que vemos es que, al fin y al cabo, el, el mayor tiempo que uno consume de verdad en un centro o una institución no está en la atención médica en sí, o sea, en lo que sucede dentro de la consulta. Obviamente aquí estamos hablando de generalidades, ¿no? No estamos, o puede haber particularidades en donde uno tiene prestaciones de alta complejidad y es distinto, pero lo que nos referimos acá es la importancia de entender la gestión que rodea esa atención, ¿sí? Por ahí esa atención sucede en 15, 20 minutos, pero todo lo que sucedió o sea, todo lo que tuvo que suceder para que esa prestación se pueda llevar a cabo, al final termina siendo mucho más tiempo consumido, y uno tiene que empezar a ver cómo puedo hacer para que ese tiempo sea más eficiente para la clínica. ¿Bien? Eh, entonces, para empezar un poco a meternos en este tema y entender qué proyectos y cómo pensar en estas prioridades que queremos hacer para estos procesos de digitalización, nos parecía que estaba bueno que primero pensemos un poco en cuáles son las tendencias en lo que es especialmente digitalización de instituciones médicas en este 2026, ¿sí? Y lo que vemos que se está avanzando mucho es en el aspecto de regulaciones, especialmente en Latinoamérica, ¿sí? ¿Y a qué nos referimos con esto? Es que se está empezando en la mayoría de los países en Latinoamérica, ya que veníamos de una situación donde había muy poca regulación de cómo se deben hacer las cosas alrededor de la digitalización de instituciones médicas. Empezaron a surgir proyectos mucho más concretos, como en Argentina la receta digital, en Chile también la receta digital, obligatoria y con un formato preestablecido por el Ministerio de Salud. En Colombia la necesidad para facturar, tener que presentar los RIPs a modo de declarar la atención generada.
En México la profundización sobre la NOM 004 que tiene que ver con los sistemas de información en salud y así en muchos de los países de Latinoamérica. Y esto viene en la tendencia de que la realidad es que estamos atrasados en Latinoamérica. O sea, si vamos a ejemplos como Europa, Estados Unidos, no solo el porcentaje de digitalización es mucho más grande, sino que las regulaciones están más avanzadas. Hay una ventaja en eso que es mucho más fácil de nuestro lado ahora, como latinoamericanos, adaptarnos a eso que ya existe y entender qué funcionó bien y qué funcionó mal para hacer lo que funcionó bien, ¿sí? Pero esto va a llevar a que el papel, estos sistemas in-house que se armaron hace 15, 20, 30 años, probablemente dejen de estar, o sea, pasen a estar obsoletos, más obsoletos de lo que por ahí ya están hoy, ¿no? No tanto con las regulaciones, sino con la posibilidad de incorporar, que aquí viene un segundo, procedimientos de inteligencia artificial dentro de la plataforma, integraciones con otras herramientas, para generar más eficiencia a la hora de operar, sea a través de un bot de WhatsApp, sea a través de eh, reducir los costos administrativos que se nos presentan a la hora de facturar, a la hora de agendar una cita, a la hora de cobrar una prestación. ¿Sí? Entonces, estamos viendo que en la gran mayoría, las instituciones hoy en día están teniendo este tema de empezar a pensar cómo a través de la información que está registrada uno puede empezar a tomar apoyo en herramientas de IA, tanto para lo que es el contacto con el paciente, sea un agente que me permita activar información relevante con el paciente para poder recordarle agendamientos o alertas o activaciones que tiene que hacer hacia adelante, como también actuar como un agente para reemplazar un call center o un teléfono que por la noche no lo pueda atender nadie, ¿sí? Y poder darle información real al paciente que tenga sentido y que se alimente de lo que uno va generando dentro del sistema, ¿sí? También vemos como un establecimiento de la atención híbrida, ¿sí? A partir de la pandemia creció muchísimo las teleconsultas y bajaron en un momento, pero se está empezando a establecer una base de atenciones virtuales en donde se entiende ya cuál es el tipo de prestación que se tiene que brindar a través de esa teleconsulta y ya pasa a ser algo más común como esa primera atención en esa atención híbrida, ¿no? Entonces, es cada vez más importante que las herramientas en un todo para las instituciones de salud tengan la posibilidad de brindar este tipo de atención híbrida para generar esa conexión con el paciente, que al fin y al cabo es el que la solicita, ¿no? Es el que requiere o empieza a exigir esas necesidades. ¿Bien? Y bueno, un poco entonces, yéndonos al caso de por qué nos sucede esto de tener eh, si la mitad de las instituciones sin sus procesos digitalizados, eh, y los errores, nosotros vemos muchos, nos identificamos muchos errores que tienen que ver con muchas instituciones que intentan dar este salto y no pueden, ¿no? Que en algún momento les pasó de chocarse con la pared, de decir, bueno, hicimos este intento y es un intento frustrado, eh, o que se hace, o sea, que en el fondo tienen miedo de dar ese salto por alguna situación. Y la realidad es que nosotros vemos muy comúnmente esta lista de errores, donde como primer paso entendemos que a pesar de que uno ya se siente atrasado cuando su clínica no está digitalizada a día de hoy, ¿sí? Y ve que al lado ya tienen para agendar turnos online, para que un chatbot te conteste para agendar una cita, eh, un poco hay que apurarse y de la noche a la mañana querer cambiar todo, ¿sí? Porque la realidad es que ya cuando estamos hablando de instituciones que manejan 30, 40, 50 personas trabajando en la institución, esos cambios, como pasaría en cualquier empresa, es muy difícil que se hagan de la noche a la mañana, ¿sí? Se tienen que planificar, se tienen que pensar
tiene que haber un plan en todo lo que es la puesta en marcha de cualquier tipo de producto. ¿Sí? Por más de que la empresa con la que ustedes estén hablando les diga el producto nuestro está listo en tanto tiempo, hay un proceso que tiene que hacer la clínica de cambio, ¿sí? Eh, y ese proceso es con el producto implementado. Entonces, cuando uno quiere ser como un Big Bang en gestión, eso puede salir bien, pero en la mayoría de las veces eh, puede llevar un problema, ¿no? Porque se cae la moral de la gente que está trabajando, porque no quiere llevar a cabo el cambio, porque le es compleja la gestión y tira el proyecto para atrás. Y al fin y al cabo, esto funciona, este tipo de proyectos funciona si es que los usuarios efectivamente trabajan con la herramienta, ¿sí? Y esto muchas veces lo vemos porque al fin y al cabo la mayoría de estos proyectos no hay un responsable interno de este proyecto, ¿sí? Y eso les diría que es como el primer paso en el caso de encarar este tipo de proyectos, que ustedes entiendan que durante probablemente no solo la implementación, sino que toda la gestión del sistema que implementen en la clínica, es muy importante que haya alguien que actúe como responsable, que entienda el proyecto como un todo, que entienda qué es lo que se va a hacer, qué es lo que se quiere hacer, que pueda comunicar internamente en la empresa por qué se está haciendo esto y que pueda también, al fin y al cabo, recabar las necesidades y las problemáticas que existen a modo de justamente poder evaluar cuál es la mejor herramienta y entender cómo llevar a cabo ese proyecto. ¿Bien? Y en ese recabar información justamente mitigamos este tema de que falta información, ¿no? Uno muchas veces no tenemos claro cómo es el proceso en su totalidad de la atención de un paciente, ¿sí? Eh, el médico tiene muy claro qué es lo que tiene que hacer dentro de la consulta, dentro del procedimiento, eh, pero como les decía antes, hay todo un mundo de lo que pasa aparte de esa atención médica que tiene que entenderse y tiene que ver si está correctamente conectado. Entonces, no tener la información de cómo sucede todo eso, cómo llegan a nosotros los pacientes, eh, qué necesitamos informarle al médico sobre el paciente cuando va a comenzar esa atención, qué necesita informarme el médico a mí desde el lado administrativo para poder liquidar esa práctica, para entender qué le tenemos que cobrar, para entender cómo sigue el tratamiento de ese paciente. Entonces, tener clara toda esa información del proceso de atención ayuda a que estos proyectos salgan a flote. Eh, y los otros dos campos comunes que vemos es, por otro lado, el miedo al cambio, que tiene que ver con no estar preparados para dar ese salto en el cambio, y apostar por desarrollos particulares que no tengan escalabilidad. ¿Sí? Y esto viene un poco en línea también con que, especialmente este punto, se ata específicamente con estos tres que estaban arriba, que al fin y al cabo, cuando uno va a hacer un desarrollo particular, si a uno le falta información de lo que necesita, es muy difícil que el que está del otro lado para hacer ese desarrollo entienda cuál es mi necesidad y cuál es mi problema. ¿Sí? Eh, es como que nosotros le estemos pasando a un arquitecto una definición de qué queremos que sea nuestra casa muy básica, donde digamos, quiero que tenga 2 cuartos y un baño, y no le dé más información que esa. La realidad es que del otro lado pueden hacer cualquier cosa, ¿sí? Si nosotros no somos extremadamente específicos con lo que queremos. Eh, entonces, por eso normalmente lo que sucede con este tipo de desarrollos particulares y el error que vemos muy comúnmente es que al no existir esa definición correcta de qué es lo que se necesita, uno cree que el proyecto que van a hacer es el proyecto que yo creo que van a hacer, pero no termina siendo así, y uno tiene que iterar, 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 y ese primer presupuesto que parecía súper barato termina siendo carísimo, ¿no? Porque no solo perdí el tiempo, sino que también tengo que volver y volver y volver y volver a iterar sobre esa necesidad, ¿sí? Eh, acá nos paramos también un poco en este tema del miedo al cambio, ¿sí?
que por ahí lo dejé por eso para esta diapositiva, en entender un poco en donde nosotros por ahí comúnmente vemos que se transmite más este temor a implementar algo nuevo, es principalmente en el cuerpo médico, ¿no? Porque el cuerpo médico es el que más acostumbrado está por ahí a hacer una tarea a cómo la hace y es el más reacio a hacer ese cambio, ¿sí? Suele ser más difícil para cambiar y también suele ser la mayor cantidad de, de personas que trabajan en la institución. O sea, cuando hablamos de una institución que tiene 40, 50 personas trabajando, normalmente de esas 50, 40 son médicos y 10 son administrativos. Entonces, es la mayor cantidad de personas que van a tener que cambiar radicalmente la forma en la que trabajan. Eh, y muchas veces en estas implementaciones, especialmente viniendo del papel, uno tiene miedo en la deshumanización, en donde no esté en contacto con el paciente, en donde siento que voy a perder tiempo por completar esos datos en tener que completar esos datos en una computadora en vez de hacerlo en algo escrito, que también estoy muy acostumbrado a escribir y lo hice toda mi vida y la verdad que prefiero escribir en una hoja de papel que en la computadora. eh, y a ningún médico normalmente le sobra el tiempo como para aprender nuevos sistemas y por más de que los sistemas sean intuitivos, hay que aprenderlos, hay que entender dónde está cada botón, hay que entender dónde está cada acción. eh, Eso suele ser una barrera, ¿no? Que genera ese temor a cambiar. Eh, y si les podemos transmitir algo que nosotros vemos que funciona mucho, es, en primer lugar, que el médico tenga claro los beneficios, ¿no? Los beneficios de estas situaciones. Tanto los beneficios para la clínica en un todo, porque eso va a significar que el médico tenga más caudal de pacientes, ¿sí? O sea, o esté mejor de lo que está posicionado. Si la clínica funciona mejor, al médico que trabaja en esa clínica va a estar mejor también, ¿sí? Pero aparte también los beneficios que tiene para esa persona trabajar con un sistema médico, ¿no? Es mucho más fácil buscar información de, de, de eventos pasados, podemos empezar a tener ayuda incorporada a partir de la información que está registrada. ¿Qué pasa si hay un diagnóstico que se toca con alguna droga que se está tratando de indicar? Eh, ¿Qué pasa si tenemos dos diagnósticos que tengan algún tipo de recomendación? Eh, Poder empezar a actuar con calculadores médicos sin necesidad de que el médico tenga que tener una aplicación externa. Eh, Poder hacer más fácil una receta o replicar una receta que ya estaba hecha, tener en tiempo real la información de los resultados del paciente, sea un laboratorio, para comparar un analito eh, entre distintas fechas en las cuales se hizo ese informe, o mismo imágenes con la comparación de un antes y un después, o imágenes viejas con una imagen nueva, ¿no? Eh, Otra de las cosas que funciona, y para esto también es muy importante este rol del responsable interno de este proyecto, es un acompañamiento cercano, ¿sí? Estar disponible para el médico para contestar dudas, y que la plataforma también ayude con eso, ¿no? Que brinde un soporte en el cual el médico se pueda y se sienta cómodo o apoyado cuando hace una consulta, que no tenga miedo de preguntar hasta lo que parezca más básico de todo, porque lo importante es que uno aprenda. Entonces, en sí, abrir esa situación para que uno no se siente incómodo al preguntar algo que por ahí parece trivial, pero puede que no lo sea, ¿sí? Eh, y empezar a usar herramientas nuevas que nos permitan, por ejemplo, transcribir una atención, ¿sí? Con una simple grabación, o sea, poder poner mi computadora en la atención o mi teléfono a grabar la sesión y que a partir de eso yo defina cómo quiero que sea mi nota médica, ¿no? Mi transcripción de todo lo que yo generé en esa atención, y eso nos ahorre tiempo de registro, nos ahorre tiempo de decisión, nos ordene la información para que nosotros lo podamos ver mejor hacia adelante. Y
de alguna forma nos ayude a no tener, a estar presentes con el paciente sin necesidad de estar escribiendo, ¿no? Eh, bien. Entonces, pasando un poco en base a todo esto que conversamos de cómo les recomendaríamos nosotros en planificar un proyecto de este tipo para el 2026, eh, diríamos que este es como los pilares claves que ustedes tienen que establecer, ¿no? A partir de su método. Eh, en primer lugar, ustedes, la, la definición de este proyecto, o el entender si necesitan hacer este proyecto o no, no puede ser o no debería ser porque alguien me está diciendo que lo tengo que hacer, ¿sí? Lo más importante es que ustedes internamente, a partir de ese disparador, en todo caso, hagan el análisis internamente de cuáles son los dolores que tienen, cuáles son los problemas que tienen internamente en la clínica que quieren solucionar. Si no le quieren llamar problemas, ¿cuáles son los desafíos que tienen ustedes en este 2026? El desafío, obviamente, también puede ser, necesito crecer en cantidad de pacientes, o también puede ser, necesito que mi operatoria sea más eficiente, ¿sí? Hoy tengo 10 personas haciendo y no me dan los costos y necesito hacer las cosas para que puedan hacerse con 8 personas en vez de con 10, ¿sí? O al revés, estoy creciendo tanto que mi equipo no da abasto y necesito algo que me ayude a mantener ese crecimiento, ¿sí? Pero en sí, antes de ver qué hay en el mercado, siempre les recomiendo entender primero internamente cuáles son esos desafíos que tienen ustedes, ¿sí? En dónde están esas situaciones que ustedes ya tienen identificadas que les generan pérdidas de tiempo, que les generan un problema en la comunicación con el paciente, eh, para que al mismo tiempo, a partir de esa información, toda la dirección, mandos medios de la institución estén alineados, ¿no? Todos estén de acuerdo que esos son los problemas que uno quiere solucionar y que si todos estamos de acuerdo nos pongamos a buscar una herramienta al fin y al cabo que nos permita solucionar esa problemática, ¿sí? Al mismo tiempo, a partir de esa alineación, los más importantes son definir una persona internamente, se le suele llamar campeón, que va a liderar el cambio, ¿no? Que va no solo a evaluar y a ponderar cuáles son las mejores herramientas para llevar a cabo este tipo de proyectos, sino también que se va a encargar de que el proyecto funcione internamente, ¿sí? Que va a reclamar lo que tenga que reclamar con la empresa, pero al mismo tiempo también va a definir y establecer cuáles son estas etapas realistas, ¿no? Entender si la institución está lista para hacer un cambio al 100% o necesita definir etapas que lo lleven a establecer hitos que sean cumplibles, ¿no? Que uno pueda garantizar el éxito de esos hitos de a poco porque la clínica lo necesita así, ¿sí? Eh, por eso siempre hablamos de, al fin y al cabo, lo que necesita la institución y cada institución es distinta y en ese sentido por eso es tan importante esta persona como referente, ¿no? Eh, y no dejar de involucrar todas las áreas en esa problemática, porque muchas veces nosotros vemos que eh, una persona que cumple el rol de dirección médica llega a nosotros con la necesidad y por ahí no tiene claro cuál es el problema real de lo que está sucediendo en recepción, ¿sí? Al mismo tiempo no tiene por ahí claro cuál es el problema real que tiene administración, ¿sí? O mismo viceversa, ¿no? El gerente administrativo por ahí no tiene claro cuál es el problema real que tiene el médico en el consultorio en la atención. Entonces, en esta alineación de la problemática es muy importante que hagan partícipe a toda la institución, ¿sí? A entender cuáles son las situaciones que les afectan en el día a día y eso también les va a ayudar a ustedes no solo a identificarlos, sino que cuando planteen y encuentren la solución que se ajuste a ustedes, estén todos de acuerdo que eso es lo mejor y les ayuda a dar ese paso hacia adelante, ¿no? Eh, si todos coincidimos en eso, es más difícil que si adelante
no estemos todos de acuerdo en implementar eh, ese proyecto. ¿Sí? Y en ese sentido, bueno, esto es un poco la hoja de ruta que les recomendamos, ¿no? Hay que ver en qué etapa está cada uno. Probablemente alguno de los que está conectados acá ya tiene un diagnóstico inicial, ya sabe más o menos cuáles son las problemáticas, ya tiene identificado este problema raíz, mismo ya sabe cuáles son estas etapas y los procesos internos que necesita. Puede estar en una etapa ya de seleccionar a algún partner que lo ayude a llevar a cabo esta implementación. O mismo por ahí, alguno de ustedes ya está en una etapa de implementación y también está bueno tener en claro todo esto para ver si lo hicimos, porque nunca es tarde para hacer este tipo de cosas, ¿sí? Por más de que uno ya tenga seleccionado a su partner tecnológico que le va a ayudar a implementar estas herramientas, pero en sí un poco este sería como el orden que nosotros recomendamos, ¿no? Llevar a cabo. Y, y- y de vuelta, si se fijan, lo importante es el momento en el cual está, al fin y al cabo, entrar en contacto con los proveedores que existen de esto, ¿sí? Porque, como decía antes, cada clínica tiene su particularidad, cada clínica, por más de que sean dos clínicas de fertilidad, dos clínicas de endoscopías, dos clínicas de oncología, cada clínica tiene sus particularidades, ¿sí? Y cada clínica hace algo distinto, por lo que, y trabajan personas distintas que tienen problemas distintos, ¿sí? Y que necesitan soluciones distintas. Eh, entonces, es muy importante que a partir de todo esto que uno evalúa internamente, entienda cuál va a ser el mejor partner para ustedes, ¿no? O sea, cuál va a ser la mejor empresa que vea lo que realmente ustedes necesitan y no que sea, bueno, decime qué tenés y yo veo si eso me sirve o no, ¿sí? Eh, ¿por qué lo decimos así? Es porque ahí no solo va a llegar el que está, el primero que sale en el anuncio de Google, ¿sí? Eh, sino que las herramientas que realmente trabajan en todo el proceso de atención, son muy complejas, ¿sí? Y tienen muchísimas cosas, muchísimas aristas y cosas que pueden suceder dentro de la plataforma, ¿sí? Entonces, evaluar todo eso es casi imposible. Requiere una cantidad de tiempo abismal por parte de ustedes para entender en detalle todo lo que está sobre el otro lado. Entonces, si el otro lado son buenos, lo más probable es que si ustedes van y dicen, esto es lo que yo necesito, es mucho más fácil que el otro lado les puedan decir, esto yo lo tengo, esto no lo tengo, ¿sí? Y por eso es tan importante para ustedes como institución que están saliendo a hacer esta evaluación, hacer ese proceso internamente, ¿sí? Por ahí lo sienten como mucho tiempo que le van a dedicar, pero lo que debería hacer es que les va a ayudar a que la selección va a ser mucho más fácil y la evaluación va a ser mucho más fácil, ¿no? Bien, hasta acá, ¿alguien tiene preguntas, dudas? ¿Alguno quiere contar algo puntualmente en general de su caso? Si se siente aludido por algo de lo que dijimos. Eh, Si alguno quiere decir algo, puede usar el chat, puede activar el micrófono. Por favor, unos minutos por si alguno se anima. Continuamos, ¿no? Para ir. A ver, voy a ver los resultados de las encuestas. Ok, bien. Bueno,
Y ya pasando un poco a hablar ahora sí por ahí de Omnia Salud y entender un poco, contarles un poco sobre nosotros, que también creo que es importante. Un poco me imagino que ustedes están acá también no solo por, eh, por entender cómo encarar este tipo de proyectos, sino también porque probablemente les interese conocernos a nosotros y que, como les decía, la idea no es hacer una demo del producto, pero por lo menos que ustedes conozcan sobre nuestra empresa, en el caso de que no lo conozcan. Eh, bueno, nosotros como empresa nos dedicamos a este tipo de proyectos de digitalización en instituciones médicas. Contamos con una plataforma desarrollada por nosotros para la gestión integral de la atención de pacientes, desde lo que es el proceso de admisión, lo que sucede durante la atención médica y su posterior facturación y procesos administrativos que estén ligados a esa atención. ¿Sí? Y buscamos que, al fin y al cabo, todo el flujo de atención de ese paciente quede incorporado dentro de Omnia o tenga conexiones que les permitan incorporarlo todo, como por ejemplo integraciones con medios de pago, con recordatorios de citas, con sistemas de facturación electrónica en cada uno de los países en donde trabajamos. Eh, y de esta manera, al fin y al cabo, brindarle una solución integral a- al cliente para que pueda llevar a cabo este tipo de proyectos. En ese sentido, nosotros sabemos que nos apoyamos mucho en este tipo de proyectos y apoyamos mucho al cliente en este tipo de proyectos, tanto en lo que es el acompañamiento, en la implementación de la institución, sabiendo que hay proyectos que por ahí van a tener un tiempo de implementación distinto a otro, porque no depende tanto de nosotros, sino que depende mucho del cliente, ¿sí? De la capacidad que tiene el cliente para implementar este tipo de herramientas, desde lo que es configurar la herramienta, setear cómo son sus agendas, cómo son sus listas de precios, cómo son sus liquidaciones, eh, cómo quieren ordenar la información clínica, si es que quieren tener plantillas o modelos de registro particular. Y eso lo lleva un poco a ayudar tanto al equipo médico como al equipo administrativo a capacitarlo en el uso y en lo que se haya trabajado y definido con esta figura de responsable interno que trabaja con nosotros, ¿sí? Entonces, en ese sentido, al fin y al cabo, nosotros lo que buscamos es, además de nuestro producto, que sería nuestro software, ayudarlos con el servicio de toda la implementación del producto, ¿no? Eh, para entender de lo que es trasladar información que yo traigo de mi otro sistema, si es que vengo a otra solución, eh, configurar todo y justamente hacer las capacitaciones correspondientes para que eso suceda. ¿Sí? Hoy en día trabajamos con más de 200 instituciones médicas, eh, como les decía, ya en 13 países donde tenemos disponible nuestro producto. eh, y nada, me parece que esta frase un poco también lleva un poco a lo que nosotros queremos, que es ayudarlos a ordenar y digitalizar las instituciones con la idea de generar una diferencia en lo que es la calidad de la atención que se le termina brindando al paciente, ¿no? Bien. Bueno, como último punto les dejo dos encuestas más, en el caso de que quieran, como para, más que nada, establecer, ya que tenemos unos minutos más, como para charlar un poco sobre la situación de cada uno, si es que alguno quiere hacer una pregunta o mismo contar sobre su situación, así lo usamos de ejemplo, que muchas veces es bueno para estos casos. Eh, pero en ese sentido les preguntamos, ¿no? ¿Cuáles son por ahí las prioridades que tienen ustedes en este año y por ahí qué es lo que hoy sienten que lo frena, ¿no? Eh, en este avance de este tipo de proyectos.
Bueno, lo que veo, no, no hay dudas o están un poco tímidos. No sé si alguno quiere decir algo y no sabe cómo prender el micrófono. Recuerden que pueden usar el chat, ¿sí? En caso de que quieran preguntar. Lo tienen abajo o a la derecha, deberían tener ahí abierto el chat. Están desde el teléfono, creo que también lo pueden abrir. Si no, ya vamos terminando. Es un poco la idea de la reunión de hoy. Eh, no, Salvador, a ver, hoy no hablamos de nuestro producto en sí, pero si quisieses tener una cotización, eh, puedes escribirnos a contacto@uniasalud.com y agendar una reunión con nosotros o directamente contándonos qué es lo que necesitas, te hagamos una cotización. ¿Sí? Bien. Eh, bueno, y por último también dejamos ya que a los participantes de hoy les vamos a estar enviando un poco, no solo la grabación de la reunión, sino un checklist como para que puedan ir preparando este tipo de proyectos. Y obviamente que en el caso de que quieran evaluar distintas soluciones, por haber participado les daremos un 10% de descuento en la contratación anual del servicio. ¿Sí? Eh, Así que, no, los invitamos a que nos escriban. Muchas gracias por participar. Eh, Cualquier duda, estamos a su disposición.